Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, el año 2023 intentó evitar que Lula asumiera el poder. Eso en la práctica es un golpe de Estado y así lo ha sentenciado la justicia en Brasil. Esa es la nota que te vamos a comentar aquí ahora en Sala de Prensa. Te saluda Hugo Varela, quédate con nosotros. Es tal vez la noticia internacional más importante de, de la última jornada en el mundo, probablemente. No es usual que la justicia eh, decrete la prisión y la condena a 27 años de cárcel a un ex presidente. Estas cosas habitualmente se resuelven de otra manera. Ahí está la imagen de Bolsonaro y la nota dice: el Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenció al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 7 exfuncionarios y militares a severas penas de prisión, impuso cuantiosas multas colectivas y dispuso sanciones administrativas tras hallar los culpables de organizar e intentar ejecutar una trama golpista para impedir la asunción presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, esto fue el año 2023. El fallo contempla condenas que superan los 27 años de cárcel para el exmandatario, junto con la obligación de pagar en conjunto una indemnización de 30 millones de reales, 5,5 millones de dólares, por daños morales colectivos y establece la pérdida de cargos civiles y eventuales degradaciones militares a los condenados con formación castrense. La resolución fue adoptada este jueves por la mayoría de la primera sala del Supremo, que será el máximo tribunal en Brasil, que basó su voto en el informe del ministro Alexandre de Moraes, que tiene cara ahí de ser un ministro muy duro en particular. La respuesta del Estado debe ser ejemplar, en proporción a la gravedad y al riesgo al orden democrático que implicó la tentativa golpista, sostuvo Moraes al leer su conclusión ante el tribunal. La sentencia de Jair Bolsonaro y los detalles de la condena. Veamos. El expresidente Jair Bolsonaro recibió la pena más alta, 27 años de cárcel y 3 meses, 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado, cárcel. El desglose de la condena es: organización criminal, 7 años, 7 meses; abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, 6 años, 6 meses; golpe de Estado, 8 años, 2 meses; daño calificado, 2 años y 6 meses; deterioro del patrimonio público protegido, 2 años y 6 meses. Por las revueltas, recuerde usted, que hubo. A esas penas privativas de libertad se suman 124 días de multa, 24 días multa, calculados a razón de 2 salarios mínimos vigentes por día. Bolsonaro debe cumplir la condena en cárcel común, de acuerdo con el régimen inicial cerrado. La ejecución de la sentencia se encuentra sujeta a la resolución de posibles recursos por parte de la defensa, que seguramente van a venir y que aún pueden presentarse ante el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil. La Corte ordenó la pérdida de cargos en la Policía Federal para Anderson Torres y Alexander Ramagén, quienes también fueron condenados. Claro, hay un grupo ahí de golpistas que se sumaron a esta intentona de Bolsonaro. Otra nota: Jair Bolsonaro es declarado culpable por intento de golpe de Estado en Brasil. Lo tenemos ahí en una imagen cabizbaja que presenta en este caso biobiochile.cl. Dice: la primera sala del Supremo Tribunal de Brasil declaró culpable este jueves al expresidente brasileño Bolsonaro tras haber atentado contra el orden democrático en el país tras intentar un golpe de Estado luego de perder las elecciones en el 2022 frente al actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva. Debo decir que en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo con Donald Trump. ¿Lo recuerda usted? Él perdió esas elecciones, no pudo seguir en el cargo y ocurrió exactamente lo mismo, una especie de revuelta organizada desde la extrema derecha, en este caso,
Lo mismo, exactamente lo mismo que Jair Bolsonaro. El fallo del tribunal concluyó con 4 votos contra 1. El voto definitivo fue dictado por el presidente de la primera sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado de Lula da Silva. Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el Estado democrático de derecho, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de 4-1 en la condena a Bolsonaro y otros 7 reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto, centrado en la permanencia del poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuere el método criminal a ser utilizado, aseguró Zanin. Tras la declaración de culpabilidad, los 5 jueces discutirán el principio este viernes las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel. Bueno, para Bolsonaro fueron 27. 27 años de cárcel por conspirar para un golpe de Estado. En Brasil, para Bolsonaro, ahí lo tenemos. 4 de los 5 jueces votaron por condenar a Bolsonaro. Es básicamente la misma información. Bolsonaro ha sido condenado por planear un golpe de Estado, participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático, cometer actos violentos eh, y dañar propiedad protegida durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero del 2023. Un país polarizado, el veredicto deja a Bolsonaro de 70 años enfrentando la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión. Los abogados defensores aún podrán presentar apelaciones, pero una vez agotadas estas impugnaciones, el fallo se vuelve definitivo y se puede hacer cumplir las penas de prisión. El juicio, que se celebra antes de las elecciones generales de 2026, ha polarizado a Brasil. Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de Bolsonaro llenaron las calles en el Día de la Independencia del país para protestar en contra del proceso judicial. Ese sentimiento ha sido compartido por uno de sus mayores aliados políticos, el presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso una arancel del 50% a Brasil después de amenazar con hacerlo si el país no ponía juicio contra Bolsonaro, si no ponía fin contra el juicio a Bolsonaro. Es una ridiculez. ¿Cómo, cómo Trump mezcla esas dos cosas? O terminan el juicio con Bolsonaro o les impongo un arancel del 50%. Es una ridiculez, una estupidez. Obviamente el sistema judicial brasileño, independiente del Poder Ejecutivo, porque ahí sí hay división de poderes del Estado, hizo lo que tenía que hacer y finalmente declaró la culpabilidad de Bolsonaro. Trump se declara sorprendido por condena a Bolsonaro en Brasil. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo. Con todo, el mandatario estadounidense evitó responder si planea imponer nuevas sanciones a país sudamericano. Pero si hay un proceso judicial, no sé de qué están hablando, en fin. Yo diría que Trump intentó hacer exactamente lo mismo que Bolsonaro, con esa revuelta eh, cuando perdió las elecciones. Eso sí fue un intento de golpe de Estado en Estados Unidos. ¿Por qué eso no llegó a juicio? Bueno, porque eh, los gringos tienen otra cosa ahí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves sorprendido con la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático y defendió a su aliado calificándolo como un buen hombre. No es un buen hombre. El mandatario republicano dio estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Vi el juicio, lo conozco muy bien como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder, expresó Trump. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya, expresó el mandatario. Trump impuso semanas atrás una arancel de 50% sobre la mayoría de los productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el gobierno de Lula da Silva. La administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexander de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una caza de brujas. Pero si hubo un golpe de Estado, ¿de qué están hablando? Todos vimos las imágenes. Tras la declaración de culpabilidad, los 5 jueces discutían las condenas que serían aplicadas y que pueden llegar a los 43 años de cárcel. Bueno, son 27 años de cárcel en definitiva. Pero todavía hay presentación de acciones legales, apelaciones en particular. Bien, ahí está la noticia. Es la noticia internacional tal vez más importante de este minuto. Jair Bolsonaro condenado como culpable por golpe de Estado y sus
más cercanos también están condenados. Y bueno, la condena es de 27 años de cárcel, pero quedan instancias de apelación y seguramente van a ser utilizadas. Trump se muestra sorprendido. Yo no estoy sorprendido con la sorpresa de Trump. Bien, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Te saluda Hugo Varela Mora. Bienvenidos a estos despachos. Te invitamos a colaborar con nosotros haciéndote miembro del canal de YouTube y también visitando nuestro sitio web, saladeprensa.cl. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.